Me entristezco de ver tanta ignorancia en cuanto a los cambios. Y el Señor usaría Facebook. Pero lo que ponga una foto haciendo un asado. ¿Usted cree que el Señor comería asado? Unas ignorancias, unas cosas que yo digo, no puede ser. O pongo una ranita René de los Mapes porque usa figuras mundanas. Entonces yo digo, si tenemos esa mentalidad, que no es una mentalidad, es que yo persigo la sana doctrina. No, es una mentalidad arcaica. Cristo es predecible. Nosotros tenemos que ser impredeciblemente santos. Es decir, no sé cómo voy a reaccionar este año. Espero que reaccione mejor que el año pasado ante la misma crisis. El año pasado, cuando la enfermedad golpeó a nuestra familia, yo me desesperé, grité, dudé de Dios. Este año, cuando volvió otra enfermedad, empecé a confiar en el Señor. Eso es evolución, eso es cambiar, eso es un músculo de fe que se desarrolló. Si me conoces basado en lo que yo era un año atrás, ya no me conoces más, porque mi evolución es constante. Así que permíteme presentarme, mucho gusto. Qué lindo eso, ¿no? Y yo creo que ustedes no son los mismos tampoco. Uno tiene que acostumbrarse a los cambios. Y hablando de cambios, la primera vez que viajamos a Australia, en un viaje transpolar desde Argentina, que hay que literalmente dar vuelta todo el globo en avión, lo que más a mí en lo personal me costó no fue el cambio del uso horario, que cuando uno llega allá comienza el día y para mí es la noche, o no me acuerdo, pero son 24 horas de diferencia, sino el mirar para el lado equivocado al cruzar la calle, porque el sentido de los autos es completamente al revés que en América. Entonces uno, cuando va a cruzar como peatón, mira acá y el auto viene por acá. Y hay muchos accidentes. Y hay un índice muy alto de turistas, peatones, que mueren al cruzar la calle porque miran para el lado equivocado. Porque recuerden que el sentido en Australia es como Londres, el sentido de la ruta está completamente al revés. No es lo mismo que aquí en América. El agua del inodoro, por el efecto, se llama el efecto Coriolis, gira del lado contrario en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. O sea, miren lo que vienen a aprender en un servicio, ¿eh? Ustedes bajan la palanca del inodoro acá y hace el agua así. Hagan memoria, hace así. El agua y lo que lleve el agua. En Australia, bajan el botón y el agua hace para el otro lado. En Londres, que también el sentido es contrario del tránsito, en las aceras la gente camina al revés. En los malls la gente camina al revés de cómo caminamos nosotros. O sea, literalmente si tú vas a una gran tienda que se llama el Corte Inglés, en Londres, tú empiezas a chocar contra gente. No sabes por qué. Dice, ¿cuánta gente hay acá? Es que vas en sentido contrario. Manejan al revés, caminan al revés, entran al baño al revés y hasta el inodoro se va al revés. Y yo pensaba esto, haciendo un link con eso de que si me conoces del año pasado, todavía ya no me conoces más porque uno cambia, de que el reino de Dios es así. Es una cultura diferente la nuestra, la del reino de Dios, a la del mundo. Y para poder vivir como un seguidor de Cristo, es muy poético decir, somos la contracorriente. Nosotros vamos en contra de la corriente, pero hay que saber bien en qué país estamos viviendo, aún como una contracultura, porque si no aprendemos la diferencia de dónde estamos, en lugar de cooperar con nuestro entorno, vamos a chocar contra él. Y nos puede costar la vida, como quien cruza la calle en Australia y lo agarra desprevenido el cambio de sentido. Entonces uno puede decir, bueno, yo soy un cristiano lleno de Dios y no comparto nada con el mundo. Y nos abstraemos del mundo de manera tal que perdemos el sentido de cómo la gente camina, del sentido de cómo van los automóviles, de cómo entrar por un baño y hasta cómo rueda el agua de un inodoro. Cuando perdemos ese sentido, que nada tiene que ver con pecar, sino que perdemos el sentido de lo que se estila de la cultura, nos desculturizamos, o sea, abdicamos nuestra responsabilidad, salimos de la cultura. Y al salir de la cultura empezamos a desconocer algo tan básico como para dónde va la gente. Cuando la iglesia pierde el sentido para dónde está caminando la gente, no les puede predicar, porque están al revés, porque empezamos a chocar. Y una cosa es ser contracultura y otra cosa es chocar todo el tiempo contra la cultura, de modo tal que nos transformamos en una secta, cerrados, no entendiendo cuál es el sentido. Yo tuve que aprender en Australia, el tiempo que estuvimos ahí, cuál era el lugar que uno debía mirar cuando cruzaba la calle, diferente al de América. Tuve que aprender a andar en automóviles donde no tenía volante de mi lado. Tuve que aprender que todo funciona exactamente al revés. No pude decir, yo voy a cambiar Australia, yo voy a cambiar el sentido de cómo caminan los londinenses. No, porque me daba cuenta de que eso no iba a lograr ningún cambio
sustancial, sino que iba a estar chocando todo el tiempo y lo que es peor, poniendo en peligro mi vida. Entonces tuve que entender cuál era el cambio, y entender cuál es el cambio y cuáles son las temporadas que vive el mundo nos va a hacer la vida mucho más fácil, y esto no es condonar con el pecado. Ahora quiero que me dé unos minutos más y les voy a explicar lo que Dios me dijo que te dijera. Hay un proceso mucho más importante que es el de leer y escribir, que nos quita el analfabetismo. El gran escritor Alvin Toffler, que escribió el revolucionario libro El Shock del Futuro, él dijo: los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no puedan leer y o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Los analfabetos, le diré otra vez, no serán aquellos que no puedan leer o escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender, aunque parezca un juego de palabras. Esto es que algunas cosas que funcionaron para ti o para mí en el pasado, quizás no nos van a funcionar en el futuro, y lo que es peor, nos van a hacer chocar en el futuro, porque nos quedamos arcaicos, nos quedamos en el pasado. Uno tiene que entender que no podemos hacer política como hace 40 años atrás, televisión como hace 50 años atrás, porque nos quedamos arcaicos. Los chiquititos nuestros miran YouTube infantil y miran sus cosas. No los veo diciendo: papá, ya empezó Tony Jerry, me lo perdí. Yo digo: no quieren mirar la Pantera Rosa. No les interesa. Están en otro nivel, y mi hijo Jason dice: ¿y qué va a hacer Trump con el muro? 8 años tiene el mocoso, preocupado por el muro. Entonces creo que hay una autopista de información tan fuerte que esto genera cambios. El decir no, porque Cristo no cambia, Jesús no cambia, el Evangelio no cambia, es una gran verdad. Pero yo sí tengo que cambiar. Si yo no cambiaba en Australia, me llevaban por delante. Hoy no estoy predicando. Y yo digo: yo no voy a cambiar, yo siempre miro para allá. Aleluya. ¡Bum! Me ponen el cambio, si produce necedad, si el cambio, mejor dicho, es producto de la necedad y produce más ignorancia, entonces yo tengo que entender que el cambio nunca va a producir ignorancia, sino que el cambio va a producir sabiduría. Entiendo que ahora tengo que controlar a mis hijos de un modo diferente, ver que consumen de un modo diferente. Ya no es el televisor en blanco y negro que mamá decía: no se prende, y era lo único electrónico que teníamos, o la radio, ¿no? Entonces yo creo que si uno no cambia o no sabe que vamos evolucionando, vamos a tener serios problemas. Por ejemplo, cuando yo era chico, cuando era jovencito, yo podía comer cualquier cosa, y mantenerme flaco y ágil. Me podía 4 hamburguesas comer. Me salía la panza así como una aceituna, así embarazado de 1 mes y medio. Hacía así, iba al baño, hacía. Hoy miro el menú, miro la hamburguesa en el menú, la foto, y engordo 5 kilos. Mi cuerpo cambió. De la misma manera, con Jesús, uno tiene que hacer cambios y entender esos cambios. Eso requiere tomar decisiones. Pero no decisiones casuales, sino decisiones reales. Cuando tú quieres caminar con Cristo, tienes que hacer algo más que la ilusión de caminar con Él. Tienes que apretar el gatillo, no puedes amenazar. Tienes que hacer cambios rotundos. Hay cambios que uno tiene que hacer: este año tengo que cambiar. Porque caminar con Jesús requiere grandes cambios en nuestra forma de vida. No lo hacemos. Por ejemplo, volvamos a la vida natural. Si no cambias tu alimentación después de los 40, ya pasando los 30 ya estás en problemas. Pero si después de los 40 no cambias tu alimentación, no llegas a los 50. Si no paras de tragar, no llegas. Y no hablo de gordura, hablo de salubridad. Te va a agarrar un infarto masivo, vas a llegar al cielo y dices: Señor, ¿por qué me trajiste? Tú viniste solo, te va a decir el Señor. Yo no te traje. Uno tiene que entender que puede, que no puede ser medido. Salomón escribe en Eclesiastés 12 esas profundas palabras casi irónicas donde dice: acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. ¿De qué? ¿De los días de qué? Tu juventud. O sea, acuérdate cuando todavía no tengas Alzheimer. Antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas: no encuentro placer alguno, no le encuentro sentido a la vida, los días son grises. Pero Salomón sigue avanzando, porque nosotros nos quedamos siempre en esta partecita de Eclesiastés, pero sigue avanzando. Dice: tienes que servir a Dios antes de envejecer, y describe poéticamente toda la vejez. Oigan: un día temblarán los guardianes de la casa. Está hablando de los tembleques que nos va a agarrar cuando quieras orinar y ni eso puedas apuntar. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas. Ahí describe la pérdida de dientes. Las molenderas molían literalmente el trigo. Se van a detener porque son pocas. Hay tanto agujero en el medio que el comedor queda desprovisto de sillas. Para seguir la poesía de Salomón, ¿no? Se apagarán los que miran a través de las ventanas. O sea, ni para chusma te va a dar.
porque vienen las cataratas, las enfermedades en los ojos, y va a decir, ¿quién anda ahí? Y dice, qué feo es llegar a viejo y no poder chusmear qué hace el vecino. Tiene leyenda Salomón, ¿eh? Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino. Habla de la pérdida de la audición. ¡Vieja! ¿Me escucha? Eso es bueno. Yo digo siempre, cuando uno es viejo, uno se puede bajar el audífono. Entonces tu esposa te dice, puede ser que dejaste todo tirado y no te lo digo más. Espectacular. Las aves elevarán su canto, pero se oirán apagados sus trinos, dice Salomón. O sea, por más que te levantes temprano a escuchar los trinos, no vienen mal los pájaros, están ahí, pero no los escuchas. Y Salomón, que era sabio y también muy irónico, dice, y no te servirá de nada la alcaparra. La alcaparra era afrodisíaca. Amén. Yo cuando leí la alcaparra digo, si todo esto lo entiendo, ¿qué quiere decir con la alcaparra? Y ustedes buscan en Wikipedia la alcaparra y dice, se usaba en el Antiguo Oriente como afrodisíaco, una suerte de Viagra santo del Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Salomón? No esperes a ser viejo para darle todo al Señor. Comienza mucho antes que tu salud mejore o que tengas poca energía. Dale todo en la flor de tu vida, no al final de ella. Dale tu cenit, no las obras. Porque si consideras darle a Jesús todo, cuando las alcaparras no te funcionen, vas lento. ¿Se entendió la parábola? Vas lento. Hay un momento que ni las alcaparras funcionan. Y ese momento tú dices, llegué a los años en que no encuentro placer, en que no encuentro contentamiento alguno. La vejez va a llegar porque es digna, nunca llega sin avisar. La vejez llega paulatinamente, año tras año, con pequeñas patitas de gallo, seguido por gallineros enteros y dolores en los cuellos y en las cervicales, y uno no es lo mismo. Y esa vejez puede llegar encontrándonos ingratos, tristes, o adaptándonos al cambio de cada año. Como digo siempre, David peleaba contra gigantes cuando era un muchacho, y luego sus propios oficiales le dicen, David, no salgas más a la guerra porque un gigante casi te mata. Él mismo mata gigantes, ahora un gigante casi lo mata. Ya cuando David era un hombre de casi 60 años, casi lo mata. Le dicen, David, no salgas más a la guerra porque si te matan, apagarás la lámpara de Israel. Nos quedamos sin GPS, nos quedamos sin rey. Nosotros podemos pelear. Danos tu sabiduría, tu estrategia, compártenos tu experiencia. No entender eso a veces es la decrepitud. Bob Dylan escribió una canción en 1964 llamado Los tiempos están cambiando. Yo creo que tanto en los 60 como ahora los tiempos siguen cambiando, y algunos cambios son inofensivos, pero otros tenemos que ajustarnos a ellos. Ahora, ¿cómo puedo meter mi luz sigilosamente? ¿Cómo astutamente puedo meter moral, valores, aunque no mencione a Dios? Porque Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no mencionaron a Dios, hasta tanto tuvieron que elegir de inclinarse ante un Dios pagano o al Dios que ellos servían. Mientras tanto marcaban la diferencia en sabiduría, en inteligencia, en todo lo que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor. No 5 veces mejor, no 4 veces mejor, 10 veces mejor en todos los asuntos del reino. Esto es política, esto es ciencia, esto es geografía, topografía, esto es física cuántica, todo 10 veces mejor. Entonces ellos se metieron en el sistema babilónico para desmantelar los poderes de las tinieblas desde dentro por 40 y tantos años. Eso es entender los cambios, entender los cambios. Yo puedo pararme y gritar frente a un canal de televisión, a una universidad, que todos son diabólicos, y me van a decir fundamentalista loco, terrorista religioso. O puedo meterme, como dijo el Señor, como la levadura que leuda, que permea toda la masa, que lo hemos hablado decenas de veces, pero decimos, el Señor no cambia. Y no, Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio. Entonces quiero que entendamos esto, el Señor es maravillosamente predecible. Eso debería darte una seguridad total. Dios no tiene cambios hormonales, no tiene sus días. No hay días en que te quiere condenar y otros días que te perdona, a ver en qué día lo agarré. El Señor es predecible. Yo puedo alejarme 1000 veces, cada vez que corra hacia Él, siempre me va a recibir con los brazos abiertos, me lo dice Él. Si estoy dolido, siempre me va a reconfortar. He aquí, yo no cambio, dice el Señor. Pero tú sí, tú cambias, no Dios. Y en eso estoy de acuerdo con el ala religiosa que dice, el Señor no cambia. No, pero yo por eso no me voy a vestir antiguo. Si ustedes vieran los trajes que yo tenía cuando tenía 20 años, eran unas bolsas así porque yo quería ser gordo. Y eran unas cosas así que me sobraba por todos lados. En un pie del pantalón entraban 2 piernas mías. Y yo me miro y digo, ¿cómo me ponía eso? Ahora, si dijera, es que el Dios no cambia, ¿qué tiene que ver? Yo sí tengo que evolucionar. Ahora, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos.
Nosotros sí tenemos que cambiar. Y cada tanto yo he estado mirando en la historia algo que me pareció un detalle de color, pero no se los quiero dejar de dar. Yo interpreto, sin ánimo de ser apocalíptico o escatológico, yo interpreto, sin lugar a dudas, mirando cualquier noticiario, cualquier periódico, que estamos en el último capítulo de la vida útil de la humanidad. Todo está cumplido, todo. No puedo detectar con precisión en qué páginas del último capítulo estamos, pero estamos. Lo que se está viviendo es lo que los predicadores decían cuando yo era niño, que se iba a vivir. Mujeres semidesnudas a cualquier hora en televisión, palabrotas, palabras soeces, políticos corruptos, hambre, rumores de guerra, guerras, pestilencia, enfrentamientos, frialdad en las iglesias. Todo lo que los pastores decían algún día y era algo lejano, todo se está viviendo ahora. Y Timoteo, sobre los últimos días, dice: ten en cuenta que vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, de avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables. Matarán a sangre fría a otra persona como quien mata una gallina. Calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, enemigos de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Fíjense la descripción de Timoteo. Él dice: las cosas van a ir de mal en peor. La moralidad decreció y la mundanalidad creció. La línea entre el bien y el mal se desdibujó. Con el fin de acomodar las cosas, ¿qué hace Dios? Pega sacudones. Dice el escritor a los Hebreos 12:26: la voz de Dios sacudió la tierra, pero Él promete: una vez más voy a sacudir no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase está en Hebreos. Una vez más significa, dice Hebreos, que las cosas movibles serán movidas, las cosas hechas serán removidas, para que puedan permanecer las inconmovibles. O sea, Dios dice: de tanto en tanto yo voy a hacer una venta de garage dentro de mi iglesia. Voy a sacar la porquería, la voy a sacar al patio, voy a sacar las cosas en desuso, la religión, el fariseísmo, la impiedad, todo lo que describe de una manera magistral Timoteo. Todas esas cosas yo voy a hacer una venta de garage. Voy a remover cielo y tierra para que lo verdadero permanezca, como quien sacude el tamiz. Se recoge el trigo junto con la cizaña y después se separa. El pescador tira la red y saca toda clase de peces y después pone los buenos en un sitio y los malos del otro. Ese es el evangelio, ese es el reino. Y lo hemos visto en la historia de la iglesia. Cada 500 años aproximadamente hay una economía que se viene abajo, una desintegración de la sociedad, una crisis del liderazgo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay un sentido de neutralidad espiritual, de gente que dice: yo no soy malo, pero tampoco soy bueno. Bueno, yo no soy uno de los que se congrega ni diezma, pero por lo menos voy a la iglesia. Y por eso el Señor dice en Jeremías, así ha dicho el Señor, o Jeremías dice de parte de Dios: deténganse en los caminos, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino, así hallarán descanso anhelado. Si uno rebobina la cinta y se va a Primera de Reyes 18, ustedes van a ver que el pueblo de Israel se había mezclado con una sociedad secular a tal punto que los adoradores de Baal no se distinguían de los adoradores de Dios. Por eso es muy importante que hoy, esta mañana, entendamos las diferencias. Esto es lo que Dios me dice que te diga. Una cosa es no chocar todo el tiempo contra la sociedad, como si fuésemos fundamentalistas fanáticos que no resistimos a los cambios lógicos. Otra cosa es mezclarnos de manera tal que nos neutralizamos, nos volvemos impiadosos, perdemos la carga por las almas. Y un día viene un profeta como Jeremías y dice: bueno, decídanse. ¿Por qué van a seguir indecisos? O sirven a Baal o sirven a Dios, pero no hay término medio. Uno tiene que tomar una decisión. Y cuando yo veo la iglesia de Jesucristo, me entristezco de ver tanta ignorancia en cuanto a los cambios. Y el Señor usaría Facebook, pero lo que ponga una foto haciendo un asado. ¿Usted cree que el Señor comería asado? Unas ignorancias, unas cosas que yo no puede ser. O pongo una ranita René de los Mapes porque usa figuras mundanas. Entonces yo digo, si tenemos esa mentalidad, que no es una mentalidad es que yo persigo la sana doctrina, no, es una mentalidad arcaica. Cristo es predecible, nosotros tenemos que ser impredeciblemente santos.
Decir, no sé cómo voy a reaccionar este año, espero que reaccione mejor que el año pasado ante la misma crisis. El año pasado, cuando la enfermedad golpeó a nuestra familia, yo me desesperé, grité, dudé de Dios. Este año, cuando volvió otra enfermedad, empecé a confiar en el Señor. Eso es evolución, eso es cambiar, eso es un músculo de fe que se desarrolló.